Hay esas cosas básicas, todos pensamos, ¿no?, que nos van a ayudar a dormir mejor. La tienda, el saco, todas esas cosas que me he comprado esto va a ser la leche. Y con los años te das cuenta que hay pequeñas cosas que te ayudan a pasar una mejor noche. Y no es realmente ni la tienda ni el saco. Pero bueno, como ya he recogido, vamos para atrás. Rewind. Muy buenos días desde Melopite. Bueno, increíble, no ha caído ni una gota. Bueno, una de las cosas que con los años me he convencido es de, aunque en casa yo no utilizo pijama ni nada, cuando duermo por ahí, sí. En este caso, mi kit se compone, como hace así un fresco, de unos calcetines de lana, unas mallas de merino y una camiseta, en este caso manga corta, también de merino. ¿Por qué he llegado a esta conclusión? Lo de dormir desnudo como que no me convence con las temperaturas ni con nada. Meterme con toda la ropa que he hecho la ruta, entre que está pestosa, está llena de ramas, de insectos, de cualquier cosa, y meter eso en el saco como que no. Y la tercera razón es porque la maravilla que es llegar por la noche y antes de meterte en el saco, ponerte ropa más o menos limpia y sobre todo seca, ¡buah!, ¡qué maravilla! Y cuando digo seca es llevarlo, cualquier bolsa estanca es válida para llevar como digo yo, el kit de pijama. Y ahora, por supuesto, antes de desayunar me cambio. Todos los ratings o las temperaturas de los sacos están basadas en una capa térmica ajustada al cuerpo de manga larga, así que si lo hacen así es por algo. Lo malo de esto es ponerse al día siguiente, si no has traído más de repuesto, pero ya os digo yo, aunque estén húmedos, como nos pondremos a andar, eso genial, ponerse unos húmedos para dormir. En el punto número 2 me gustaría mencionar lo que yo llamo el mito del saco. Esa magia pero obsesión que tenemos por el saco de dormir, pensando que cuanto más nos gastemos y marque menos 35 estamos, no sé, como protegidos, y yo realmente quiero que le deis importancia al saco, pero que no nos olvidemos nunca de la colchoneta, sea un aislante de espuma, sea una Thermarest o sea una Nemo, la que sea. Y si nos quedamos cortos, pues llevamos una esterilla más, una de esas de Decathlon que digo yo de 3 euros. Llevar eso para no pasar frío, me da igual debajo de la colchoneta que encima, porque la diferencia, un saco basa su función en que esté hinchado. Si tú te tumbas encima y presionas, esto no abriga nada, es el aire que contiene el plumón el que abriga. Así que si nos tumbamos y lo aplastamos, el suelo es el que nos va a transferir la temperatura y nosotros vamos a perder el calor al suelo. Por eso, aislante, me da igual colchoneta de aire de la que sea, o doble o triple. Importantísimo, igual que he dicho con la ropa de dormir, con el kit de pijama, todo lo que vayamos a dormir
tiene que estar sequísimo. Dormir con algo húmedo es terrible. Por eso este quilt viene con otra funda, pero no es impermeable. Me da igual una bolsa de plástico que una de estas, cualquier cosa para que no se moje. Que os gusta como yo ponerlo en la mochila, yo lo suelo dejar abierto para que se aplaste y coja forma. Y si llueve lo cierro, pero bien. Sabéis que me encantan las cosas multifunción. De ahí viene mi siguiente consejo, que es muy viejo ya, que es el de la chaquetilla. Eso sí, intentar que sea una chaquetilla con capucha, con ajustes elásticos, lo que sea para atrapar un poco vuestro calor, ¿no? Si tenemos una noche fría y notáis que el saco se queda un poco corto, yo creo que es una de las prendas más útiles para ello. Te pones esto, te metes en el saco, calentito. A ver, si en casa no utilizáis ningún tipo de almohada o cojín, no digo nada. Ahora, si lo utilizáis, una chisma de estas te va a facilitar todo un poco más. ¿Por qué? Porque de repente duermes en el suelo, en una colchoneta delgada y encima sin almohada, y esta en concreto me está gustando. Trekology empezó haciendo una cosa muy simple, cogió el cojín este de Nature Hike o de Sea to Summit, le puso una cinta y dijo ¡zas! De repente ese inconveniente de que se te iba para un lado para otro, nylon con nylon, y era una cosa terrible, pues de repente ha quedado bastante bien. ¿Se te puede ir para arriba? Puede, pero queda relativamente, la medida de la goma está bien porque queda bastante fijo. A esto le añades que esto lleva una funda lavable que se puede quitar. En verano dará calor sí o sí porque es una almohada de plástico, no tiene más misterio, pero la almohada te permite, si quieres rellenarlo un poco más, si te sobra una camiseta o lo que sea, lo puedes meter ahí. Creo que es un invento. La de Nature Hike pesa con funda 90 gramos, esta lleva la funda incorporada y pesa 120. No os compliquéis la vida y ser un poco cómodos. Y se mete dentro de la misma funda, ya está, directamente. Ven, me pongo a charlar, ya se me ha enfriado el café, vamos a calentarlo. Yo me quedaría con esos conceptos de me da igual un día que 7. Llevar una muda para dormir, que esté todo seco. El saco lo mismo, seco. Darle importancia de verdad a la colchoneta, tanto por el frío como por la comodidad. No os olvidéis la chaquetilla y disfrutar.